transformación no se debía solo a la caída de la lámpara en las condiciones que ya sabemos. Hagamos saber al lector, pese al deseo de los directores de que este hecho permaneciera oculto para siempre, que el fantasma había conseguido cobrar tranquilamente sus primeros 20.000 francos. Por supuesto, hubo ruegos y crujir de dientes. Sin embargo, la cosa se había producido de la forma más sencilla del mundo. Cierta mañana, los directores habían encontrado un sobre preparado encima de la mesa de su despacho. Este sobre llevaba escrito, al señor F. de la O, personal. Y venía acompañado de una pequeña nota del mismo F. de la O. Ha llegado el momento de llevar a cabo las cláusulas del pliego de condiciones. Introducirán 20 billetes de 1000 en este sobre, al que sellarán con su propio sello y entregarán a la señora Yayeri, que se encargará de hacer lo necesario. Los señores directores no se lo hicieron repetir 2 veces. Sin detenerse a pensar cómo aquellas diabólicas notas podían penetrar en un despacho al que siempre cerraban cuidadosamente con llave, encontraban la oportunidad de atrapar al misterioso maestro de canto. Tras explicarlo todo, bajo promesa del mayor secreto, a Gabriel y a Mercier, pusieron los 20.000 francos en el sobre y lo confiaron sin pedir explicaciones a la señora Yayeri, que había sido reintegrada a sus funciones. La acomodadora no mostró la menor sorpresa. No es preciso señalar hasta qué extremo se la vigiló. En resumen, se dirigió de inmediato al palco del fantasma y depositó el precioso sobre en la barra del pasamanos. Los 2 directores, al igual que Gabriel y Mercier, estaban escondidos de manera que no lo perdieran ni un segundo de vista durante el transcurso de la representación, e incluso después, ya que, como el sobre no se había movido, los que lo vigilaban tampoco lo hicieron. El teatro se vació y la señora Yayeri se fue, mientras los señores directores, Gabriel y Mercier, seguían sin moverse. Por fin, se cansaron y abrieron el sobre tras comprobar que los sellos seguían intactos. A primera vista, Richard y Moncharmin creyeron que los billetes seguían allí, pero a la segunda ojeada se dieron cuenta de que no eran los mismos. Los 20 billetes auténticos habían desaparecido y sido reemplazados por 20 billetes falsos. Primero, fue solo rabia, pero después también terror. ¿Es más impresionante que los trucos de Robert Houdin?, exclamó Gabriel. Sí, contestó Richard, y cuesta más caro. Moncharmin quería que se corriera a avisar al comisario. Richard se opuso. Sin duda tenía su plan. ¿No seamos ridículos? Todo París se reirá de nosotros. F. de la O ha ganado la primera partida, nosotros ganaremos la segunda, pensaba, evidentemente, en la próxima mensualidad. De todas formas, habían sido tan perfectamente burlados que no pudieron, durante las semanas, superar cierto abatimiento. Y, hay que reconocerlo, era comprensible. Si no se llamó al comisario entonces fue, y no hay que olvidarlo, porque los directores albergaban en lo más profundo de su ser el pensamiento de que una odiosa broma montada por sus predecesores, que no convenía revelar antes de tener la clave, podía ser la causa de la extraña aventura. Por otra parte, este pensamiento se mezclaba a veces en Moncharmin con la vaga sospecha de que el propio Richard podía ser capaz de este tipo de ocurrencias. Así pues, preparados a toda eventualidad, esperaron los acontecimientos, mientras vigilaban y hacían vigilar a mamá Yayeri, a la que Richard no quería que se le hablara de nada. Si es cómplice, decía, hace ya tiempo que los billetes están lejos. Pero, para mí, se trata tan solo de una imbécil. ¿Hay muchos imbéciles metidos en este asunto?, había contestado, pensativo, Moncharmin. ¿Acaso podía alguien sospechar?, gimió Richard. Pero no tengas miedo, la próxima vez tomaré todas las precauciones. Así llegó la próxima vez, coincidió con el día de la desaparición de Christine Daae. Por la mañana, recibieron una nota del fantasma que les recordaba el vencimiento del plazo. Hagan como la última vez, se aconsejaba amablemente el F. de la O. Salió muy bien. Entreguen el sobre, en el que habrán colocado 20.000 francos, a la excelente señora Yayeri. Y la nota venía acompañada del sobre habitual. No hacía falta más que llenarlo. La operación debía cumplirse aquella misma noche, media hora antes del espectáculo. Penetramos, pues, en el despacho de los directores media hora antes de que el telón se levante ante aquella ya famosa representación de Fausto. Richard muestra el sobre a Moncharmin, luego cuenta los 20.000 francos y los introduce en el sobre, pero sin cerrarlo. Y ahora que llamen a mamá Yayeri. Van a buscar a la vieja, que entró haciendo una solemne reverencia. Seguía llevando su vestido de tafetán negro, color que tendía a óxido y a lila, y su sombrero de plumas color hollín, parecía de buen humor. Dijo nada más entrar, buenos días, señores.
¿Se trata otra vez del sobre? Sí, señora Yairi, dijo Richard con gran amabilidad. Se trata del sobre, y también de otra cosa. A su disposición, señor director, a su disposición. Por favor, ¿cuál es esa otra cosa? Primero, señora Yairi, tendría que hacerle una pequeña pregunta. Hágala, señor director. Mamá Yairi está aquí para contestarle. ¿Sigue estando en buenas relaciones con el fantasma? Inmejorables, señor director, inmejorables. Ah, nos complace saberlo. De hecho, señora Yairi, pronunció Richard adoptando el tono de una importante confidencia, entre nosotros, podemos decírselo, no es usted nada tonta. Pero señor director, exclamó la acomodadora deteniendo el amable balanceo de las dos plumas negras de su sombrero color hollín, le aseguro que nadie ha tenido dudas con respecto a eso. Estamos de acuerdo, y vamos a entendemos. La historia del fantasma es una buena broma, ¿verdad? Pues bien, y que quede entre nosotros, ya ha durado demasiado. Mamá Yairi miró a los directores como si le hubieran hablado en chino. Se acercó a la mesa de Richard y dijo, bastante inquieta, ¿qué quiere decir usted? No le entiendo. Usted me entiende muy bien. En todo caso, es preciso que nos entienda. Para empezar, ¿va usted a decirnos cómo se llama? ¿Quién? ¿Su cómplice, señora Yairi? ¿Qué soy cómplice del fantasma? ¿Yo? ¿Cómplice de qué? Usted hace todo lo que él quiere. ¿Oh? No es demasiado molesto, ¿sabe usted? ¿Y siempre le da propinas? No me quejo. ¿Cuánto le da por llevarle este sobre? 10 francos. Caramba. No es mucho. ¿Por qué? Le diré todo esto más tarde, señora Yairi. En este momento querríamos saber por qué razón, extraordinaria, se ha entregado en cuerpo y alma a este fantasma en lugar de a otro. ¿No serán 10 francos los que conseguirán la amistad y la fidelidad de mamá Yairi? ¿Eso es cierto? La razón puedo decírsela, señor director. No hay ningún deshonor en ello, al contrario. No lo dudamos, señora Yairi. Pues bien, al fantasma no le gusta mucho que cuente sus historias. Ajá. Sonrió Richard. Pero esta solo me concierne a mí. Continuó la vieja. Se lo cuento, fue en el palco N-5. Una noche encontré una carta para mí, una especie de nota escrita en tinta roja. Esa nota, señor director, no necesito leérsela. Me la sé de memoria, y no la olvidaré jamás, aunque viva 100 años. La señora Yairi, puesta en pie, recita la carta con sorprendente elocuencia. Señora, 1825, la señorita Menetrier, Corifeo, se convirtió en marquesa de Casi. 1832, la señorita Maritaglioni, bailarina, se convirtió en condesa Gilbert des Boissins. 1846, la sota, bailarina, se casa con un hermano del rey de España. 1847, Lola Montes, bailarina, se casa morganáticamente con el rey Luis de Baviera y recibe el título de condesa de Landsfeld. 1848, la señorita María, bailarina, se convierte en baronesa de Hermeville. 1870, Therese Hessler, bailarina, se casa con don Fernando, hermano del rey de Portugal. Richard y Moncharmin escuchan a la vieja que, a medida que avanza en la curiosa enumeración de esos gloriosos himeneos, se anima, se endereza, se vuelve audaz y, finalmente, inspirada como una sibila sobre su trípode, lanza con una tronante voz de orgullo la última frase de la carta profética 1885, Meg Yairi, emperatriz. Agotada por este esfuerzo supremo, la acomodadora se deja caer en la silla diciendo, señores, todo esto estaba firmado, el fantasma de la ópera. Ya había oído hablar del fantasma, pero no creía más que a medias. Desde el día en que anunció que la pequeña Meg, la carne de mi carne, el fruto de mis entrañas, sería emperatriz, creí en él por completo. En verdad no era preciso observar con detención la exaltada fisonomía de mamá Yairi para comprender lo que se había podido obtener de aquella cabecita con aquellas dos palabras, fantasma y emperatriz. ¿Pero quién manejaba los hilos de aquel extravagante maniquí? ¿Quién? ¿No lo ha visto alguna vez? Habla con usted, y aún así, ¿cree en todo lo que le dice? Preguntó Moncharmin. Sí. En primer lugar, porque le debo el que mi pequeña Meg se haya convertido en Corifeo. Le había dicho al fantasma, para que sea emperatriz en 1885, no debe perder el tiempo, debe convertirse de inmediato en Corifeo. Desde luego, me contestó.
Y le bastó con decirle unas palabras al señor Poligny para que así fuese. Entonces, el señor Poligny lo ha visto. No más que yo, pero lo ha oído. El fantasma le dijo una palabra al oído, ya sabe usted, la noche en que salió tan pálido del tepalco en grados 5. Moncharmin deja escapar un suspiro. ¿Qué historia? Gime. Ah. Responde Mamaya Yeri. Siempre he creído que había secretos entre el fantasma y el señor Poligny. Todo lo que el fantasma pedía al señor Poligny, este se lo acordaba. Poligny no rehusaba nada al fantasma. ¿Oyes bien, Richard? Poligny no rehusaba nada al fantasma. Sí, sí. Oigo perfectamente, declaró Richard. El señor Poligny es amigo del fantasma, y como la señora Yayeri es amiga de Poligny, estamos listos. Añadió en tono muy duro. Pero Poligny no me preocupa, la única persona por cuya suerte me interesa, no lo disimulo, es la de la señora Yayeri. Señora Yayeri, ¿sabe usted lo que hay en este sobre? Por Dios, no. Dijo esta. Pues bien, mire usted. La señora Yayeri desliza en el sobre una mirada turbada, pero que de nuevo recobra su brillo. ¿Billetes de 1000 francos? Exclama. Sí, señora Yayeri. Billetes de 1000, y lo sabía usted muy bien. Yo, señor director, le juro que... No jure, señora Yayeri. Y ahora voy a decirle la otra cosa por la que le he hecho venir, señora Yayeri, voy a hacer que la detengan. Las dos plumas negras del sombrero color hollín, que tomaban habitualmente la forma de dos puntos de interrogación, se transformaron en puntos de exclamación. En cuanto al sombrero, osciló amenazante sobre su moño en desorden. La sorpresa, la indignación, la protesta y el espanto volvieron a reflejarse en el rostro de la madre de la pequeña Meg mediante una especie de pirueta extravagante causada por la virtud ofendida, que de un salto la condujo hasta la nariz del director, quien no pudo evitar retroceder hasta su sillón. ¿Hacerme detener? La boca que decía esto parecía a punto de escupir a la cara del señor Richard los 3 dientes que le quedaban. Richard se comportó como un héroe. No retrocedió. Con su índice amenazador ya señalaba a los magistrados ausentes a la acomodadora del palco N grados 5. Señora Yayeri, voy a hacerla detener por ladrona. Repita eso. Y la señora Yayeri abofeteó con todas sus fuerzas al señor Richard, antes de que Moncharmin tuviera tiempo de intervenir. ¿Vengativa respuesta? Pero no fue la mano de la encolerizada vieja la que se abatió sobre la mejilla del director, sino el mismo sobrecausante de todo el escándalo, el sobremágico que se entreabrió de repente para dejar escapar los billetes que volaron en un remolino fantástico de mariposas gigantes. Los dos directores lanzaron un grito y un mismo pensamiento los hizo arrodillarse, recogerlos febrilmente y comprobar apresuradamente los preciosos papeles. ¿Siguen siendo auténticos, Moncharmin? ¿Siguen siendo auténticos, Richard? ¿Son auténticos? Por encima de sus cabezas, los 3 dientes de la señora Yayeri castañetean entre horribles insultos. Pero, lo único que se distingue con claridad es un leitmotiv: yo, ¿una ladrona? ¿Una ladrona yo? Se ahoga. ¿Estoy destrozada? Exclama, y, de repente, vuelve a saltar ante las narices de Richard. En todo caso, chilla, usted, señor director, usted debe saber mejor que yo dónde han ido a parar esos 20.000 francos. ¿Yo? Pregunta Richard estupefacto. ¿Y cómo podría saberlo? Inmediatamente, Moncharmin, severo e inquieto, procura que la buena mujer se explique. ¿Qué significa esto? Pregunta. ¿Por qué, señora Yayeri, pretende usted que Richard sepa mejor que usted a dónde han ido a parar los 20.000 francos? Entonces Richard, que se sonroja bajo la mirada de Moncharmin, toma la mano de la señora Yayeri y la sacude con violencia. Su voz imita al trueno. Ruge, retumba, fulmina. ¿Por qué he de saber mejor que usted a dónde han ido a parar los 20.000 francos? ¿Por qué? Porque han ido a parar a su bolsillo, dice la vieja, mirándolo ahora como si viera al diablo. Ahora le toca al señor Richard sentirse fulminado, primero, por esta respuesta inesperada, después por la mirada cada vez más desconfiada de Moncharmin. En un segundo pierde toda la fuerza necesaria, en un difícil momento para rechazar una acusación tan despreciable.
Así, los más inocentes, sorprendidos en la paz de sus corazones, aparecen de repente, debido a que el golpe que les sorprende los hace palidecer, o ruborizarse, o tartamudear, o levantarse, o hundirse, o protestar, o callar cuando habría que hablar, o hablar cuando habría que callar, o permanecer fríos cuando convendría acalorarse, o acalorarse cuando habría que permanecer fríos, aparecen de repente, como decía, como culpables. Moncharmin detiene el impulso vengador con el que Richard, que era inocente, iba a precipitarse sobre la señora Yairi y se apresura, tranquilizador, a interrogarla con más dulzura. ¿Cómo ha podido sospechar usted que mi colaborador, Richard, se ha metido los 20.000 francos en el bolsillo? Yo no he dicho eso nunca, declara mamá Yairi. Pero yo misma puse los 20.000 francos en el bolsillo del señor Richard, y añadió a media voz, ¿da igual? Así fue. Que el fantasma me perdone. Y como Richard empieza a aullar de nuevo, Moncharmin, con autoridad, le ordena callarse. ¿Perdón? 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 Deja que esta mujer se explique. Déjame interrogarla yo, y añade, si es realmente extraño que te lo tomes así. Parece que todo este misterio va a aclararse. ¿Estás furioso? ¿Te equivocas? A mí, en cambio, me divierte mucho. Mamá Yairi, mártir, levanta la cabeza, en la que brilla la fe en su propia inocencia. Me dicen ustedes que había 20.000 francos en el sobre que metí en el bolsillo del señor Richard, pero yo repito que no sabía nada, ni tampoco el señor Richard. Ajá. Exclama Richard afectando un aire de repentina valentía que desagradó a Moncharmin. Con que yo tampoco sabía nada. Ponía usted 20.000 francos en mi bolsillo y yo no me entero. Esta sí que es buena, señora Yairi. Sí, se asintió la terrible señora. Es verdad, no sabíamos nada ni el uno ni el otro, pero usted ha tenido que terminar por darse cuenta. Sin ningún tipo de duda, Richard hubiera devorado a la señora Yairi si Moncharmin no hubiese estado presente. Pero Moncharmin la protege y acelera el interrogatorio. ¿Qué clase de sobre introdujo usted en el bolsillo del señor Richard? No fue el que nosotros le dimos, el que usted, delante nuestro, llevó hasta el palco N-5. Sin embargo, era solo ese el que contenía los 20.000 francos. ¿Perdón? Fue el que me dio el señor director el que yo metí en el bolsillo del señor director, se explica mamá Yairi. El que deposité en el palco del fantasma era un sobre exactamente igual que yo llevaba preparado en mi manga, y que me había dado el fantasma. Al decir esto, mamá Yairi saca de su manga un sobre preparado idéntico al que contiene los 20.000 francos. Los directores lo cogen casi al vuelo. Lo examinan. Comprueban que los lacres sellados con su propio sello están intactos. Lo abren, contiene 20 billetes falsos iguales a los que les dejaron perplejos hacía un mes. ¡Qué sencillo!, dice Richard. ¡Qué sencillo!, repite, más solemne que nunca, Moncharmin. Los trucos más brillantes han sido siempre los más sencillos, responde Richard. Basta con tener un cómplice o una cómplice, se añade en voz atona Moncharmin. Y continúa con los ojos clavados en la señora Yairi, como si quisiera hipnotizarla. Era el fantasma quien le hacía llegar este sobre, y era el quien le decía que lo sustituyera por el que nosotros le dábamos. Era el quien le decía que introdujera este último en el bolsillo del señor Richard. Sí, claro que era él. Entonces, señora, ¿puede usted darnos una prueba de sus habilidades? Aquí está el sobre. Haga usted como si nosotros no supiéramos nada. Lo que ustedes manden, señores. Mamá Yairi vuelve a coger el sobre con los 20 billetes y se dirige hacia la puerta. Se dispone a salir. Los dos directores se precipitan hacia ella. Ah, no, no. No nos la volverá a jugar. Ya tenemos bastante. No vamos a empezar de nuevo. Perdón, señores, perdón, se excusa la vieja. Me han pedido que actúe como si ustedes no supieran nada, pues bien, si no saben nada, me marcho con el sobre. Entonces, ¿cómo lo meterá usted en mi bolsillo?, argumenta Richard, al que Moncharmin aún no deja de vigilar con el ojo izquierdo, mientras con el derecho no abandona a la señora Yairi. Difícil postura para la mirada, pero Moncharmin está decidido a todo para descubrir la verdad. Lo pondré en su bolsillo en el momento en que menos lo espere, señor director. Como bien sabe, durante la sesión, vengo a dar una vueltecita entre bastidores y a menudo acompaño, como es mi derecho de madre, a mi hija hasta el foyer de la danza.
Le llevo sus zapatillas en el momento de descanso, incluso su rociador, en una palabra, voy y vengo con plena libertad, los señores abonados van también al foyer, usted también, señor director, hay mucha gente, paso por detrás de usted y pongo el sobre en el bolsillo de atrás de su traje, no es ninguna brujería. No, no es ninguna brujería. Ruge Richard haciendo girar unos ojos de Júpiter tronante. Esto no es una brujería, pero acabo de cogerla en flagrante delito de mentira, vieja bruja. El insulto duele menos a la honorable señora que el golpe que se quiere propinar a su buena fe. Se incorpora furiosa con los 3 dientes a la vista. ¿Por qué? Porque aquella noche pasé a su lado en la sala vigilando tanto el palco N-5 como el falso sobre que había usted colocado allí. No bajé al foyer de la danza ni por un momento. Por eso, señor director, no fue aquella noche cuando le coloqué el sobre, fue a la siguiente representación, mire, era la noche en la que el señor secretario de Bellas Artes. Al oír estas palabras, el señor Richard hace callar bruscamente a la señora Yayeri, es cierto. Dice pensativo. Me acuerdo, ahora me acuerdo. El subsecretario de Estado salió a pasear entre bastidores. Preguntó por mí. Bajé un momento al foyer de la danza. Me encontraba en las escaleras del foyer. El subsecretario de Estado y el jefe de su despacho estaban en el foyer mismo, de repente, me volví, era usted que pasaba por detrás de mí, señora Yayeri, tuve la impresión de que me había rozado, no había nadie más que usted detrás de mí, aún la veo. Aún la veo. Pues bien, sí, eso fue, señor director. Eso fue. Acababa de dejarle mi asunto en su bolsillo. Ese bolsillo es muy fácil, señor director. Y la señora Yayeri añade una vez más el gesto a la palabra, se coloca detrás de Richard, y con tal presteza que el mismo Moncharmin que mira con los 2 ojos bien abiertos queda impresionado, deposita el sobre en el bolsillo de uno de los faldones de la levita del director. Hay que reconocerlo. Exclama Richard un poco pálido. Lo ha pensado muy bien el fantasma de la ópera. El problema que se le planteaba era suprimir todo intermediario peligroso entre el que da los 20.000 francos y el que se los queda. Lo mejor que podía hacer era venir a cogerlos de mi bolsillo sin que yo me diera cuenta, porque yo ni siquiera sabía que estaban allí, admirable, ¿no? Oh, admirable sin duda, repitió Moncharmin. Solo olvidas, Richard, que yo di 10.000 francos de aquellos 20.000, y que a mí no me pusieron nada en el bolsillo. Capítulo 18. Continuación de la singular actitud de un imperdible. La última frase de Moncharmin expresaba de forma evidente las sospechas que tenía de su colaborador, de tal modo que fue preciso una explicación inmediata y tormentosa por parte de Richard, quien decidió por fin aceptar la propuesta de Moncharmin con el fin de ayudarle a descubrir al miserable que se burlaba de ellos. Así llegamos al entreacto del jardín, durante el cual el señor secretario Remy, al que no se le escapaba nada, observó con tanta curiosidad la extraña conducta de sus directores. A partir de aquí, nada nos resultará más fácil que encontrar una explicación a actitudes tan excepcionalmente barrocas y sobre todo tan poco acordes con la imagen de dignidad que deben dar unos directores. La conducta de Richard y Moncharmin venía enteramente determinada por la revelación que les había sido hecha. Primero, Richard debía repetir exactamente aquella tarde los gestos que había realizado en el momento de la desaparición de los primeros 20.000 francos. 2 grados, Moncharmin no debía perder de vista ni por un segundo el bolsillo de atrás de Richard, en el cual la señora Yayeri habría depositado los segundos 20.000 francos. En el lugar exacto en que había saludado al secretario de Bellas Artes, se situó Richard, llevando a sus espaldas, a algunos pasos de distancia, a Moncharmin. La señora Yayeri pasa, roza a Richard, se libera de los 20.000 en el bolsillo de la levita de su director y desaparece. O mejor dicho, la hacen desaparecer. Obedeciendo a las órdenes que Moncharmin le ha dado algunos instantes antes de la reconstrucción de la escena, Mercier encierra a la buena señora en el despacho de la administración. Así le será imposible a la vieja comunicarse con su fantasma. Ella no opuso resistencia alguna, ya que mamá Yayeri no es más que una pobre figura desplumada, perdida, espantada, que abre unos ojos de ave despavorida bajo una cresta en desorden, que oye ya en el corredor sonoro el ruido de los pasos del comisario con el que la han amenazado y que exhala suspiros que harían fundirse las columnas de la escalinata principal. Mientras tanto, Richard se inclina, hace reverencias, saluda, camina hacia atrás como si ante él estuviera el subsecretario de Estado para las Bellas Artes. Sin embargo, aunque semejantes muestras de educación no hubieran causado el menor asombro en el caso de que delante del director se encontrara el señor subsecretario de Estado, sí causaron a los espectadores de esta escena tan poco habitual un asombro muy comprensible, dado que delante del director no había nadie.
El señor Richard saludaba al vacío, se inclinaba ante la nada y retrocedía, caminaba hacia atrás, delante de nada. Además, a algunos pasos de él, Moncharmin se dedicaba a hacer lo mismo. E incluso, alejando al señor Remy, suplicaba al señor embajador de la Borderie y al señor director del Crédit Central que no tocaran al señor director. Moncharmin, que ya tenía una idea formada, no creía en lo más mínimo en lo que Richard le había dicho anteriormente. Una vez desaparecidos los 20.000 francos, quizá haya sido el embajador o el director del Crédit Central, o acaso el señor secretario Remy. Y más aún, después de la primera escena de la confesión del mismo Richard, este no había encontrado a nadie en aquella parte del teatro después de que la señora Yairi le rozara, porque, pues, si debían repetir exactamente los mismos gestos, ¿debía encontrar a alguien hoy? Tras caminar hacia atrás para saludar, Richard continuó caminando de la misma forma por prudencia hasta el pasillo de la administración. Era vigilado por detrás por Moncharmin y él mismo vigilaba a la gente que se le acercaba por delante. Una vez más, esta forma absolutamente nueva de pasearse por los corredores, que los señores directores de la Academia Nacional de Música habían adoptado, no iba a pasar desapercibida. Y no pasó desapercibida. Afortunadamente para los señores Richard y Moncharmin, en aquel momento las ratitas se encontraban casi todas en los desvanes. Los directores habrían tenido mucho éxito entre las jóvenes. Pero no pensaban más que en sus 20.000 francos. Una vez llegado al corredor semioscuro de la administración, Richard dijo en voz baja a Moncharmin: «Estoy seguro de que nadie me ha tocado, ahora te pondrás lejos de mí y me vigilarás en la sombra hasta la puerta de mi despacho, no hay que poner en guardia a nadie y ya veremos qué ocurre». Pero Moncharmin replica: «No, Richard, no. Camina hacia adelante, yo iré inmediatamente detrás. No me alejaré ni un solo paso». «¿Pero así no nunca podrán robarnos los 20.000 francos?», exclama Richard. «Eso espero», declara Moncharmin. «Entonces, lo que estamos haciendo es absurdo. Hacemos exactamente lo que hicimos la última vez me reuní contigo a la salida del escenario, al final de este pasillo, y te seguí por la espalda. A pesar de todo, ¿es cierto?», suspira Richard meneando la cabeza y obedeciendo pasivamente a Moncharmin. 2 minutos más tarde los dos directores se encerraban en el despacho de la dirección. Fue el mismo Moncharmin quien guardó la llave en el bolsillo. «La última vez permanecimos los dos encerrados así hasta que dejaste la ópera para ir a tu casa», dice. «¿Es cierto? ¿Y no vino nadie a molestarnos?». «Nadie». Entonces, reflexionó Richard, que se esforzaba por ordenar sus recuerdos, «entonces seguramente me robaron en el trayecto de la ópera a mi domicilio». «No», profirió Moncharmin con el tono más seco. «No, eso no es posible, yo te llevé a tu casa en mi coche. Los 20.000 francos desaparecieron en tu casa, de eso no me cabe la menor duda». Esa era la idea que ahora tenía Moncharmin. «Eso es increíble», protestó Richard. «Tengo plena confianza en mis criados y si alguno de ellos hubiera dado el golpe, habría desaparecido poco después». Moncharmin se encogió de hombros, como dando a entender que él no entraba en ese tipo de detalles. Ahora, Richard empieza a creer que Moncharmin le trata con un tono completamente insoportable. «Moncharmin, ya no aguanto más». «Richard, yo tampoco». «¿Te atreves a sospechar de mí?». «Sí, ¿de una broma deplorable? ¿No se bromea con 20.000 francos? Esa es mi opinión», declara Moncharmin desplegando un periódico en cuya lectura se sumerge con ostentación. «¿Qué piensas hacer?», pregunta Richard. «¿Vas a ponerte a leer el periódico ahora?». «Sí, Richard, hasta el momento de llevarte a casa». «¿Como la última vez?». «Como la última vez». Richard arranca el periódico de las manos de Moncharmin. Moncharmin se levanta más irritado que nunca. Se encuentra delante a un Richard exasperado que le dice, mientras cruza los brazos sobre el pecho, gesto de insolente desafío desde que el mundo existe. «Mira», dice Richard, «esto es lo que pienso. Pienso en lo que yo podría pensar, sí, como la última vez, después de haber pasado la velada contigo, me volvieras a llevar a casa, en el momento de despedirnos, me diera cuenta de que los 20.000 francos han desaparecido del bolsillo de mi levita igual que la última vez». «¿Y qué podrías pensar?», exclamó Moncharmin adquiriendo un color carmesí. «Podría pensar que, dado que no te has separado de mí ni un palmo, y que, según deseo tuyo, has sido el único en acercarse a mí, como la última vez, podría pensar que, si los 20.000 francos no están en mi bolsillo, tienen muchas posibilidades de estar en el tuyo». Moncharmin dio un brinco al oír esta hipótesis. «¿Oh?», exclamó. «¿Un imperdible?».
¿Qué quieres hacer con un imperdible? ¿Atarte? ¿Un imperdible? ¿Un imperdible? ¿Quieres atarme con un imperdible? Sí, ¿atarte a los 20.000 francos? Así, tanto aquí como en el trayecto a tu domicilio, o una vez en él, podrás notar a la mano que entre en tu bolsillo, y así verás si es la mía, Richard. Ahora eres tú el que sospechas de mí. ¿Un imperdible? Y fue entonces cuando Moncharmin abrió la puerta que daba al pasillo, gritando, «¡Un imperdible!». ¿Quién me trae un imperdible? Y sabemos también, como en aquel mismo instante el secretario Remy, que no tenía ningún imperdible, fue recibido por el director Moncharmin mientras una ordenanza le traía el tan deseado imperdible. Y eso es lo que sucedió. Moncharmin, tras cerrar la puerta, se arrodilló a espaldas de Richard. Espero, dijo, que los 20.000 francos sigan estando aquí. También yo. ¿Los verdaderos? Preguntó Moncharmin, que esta vez estaba decidido a no dejarse timar. Míralos. Yo no quiero ni tocarlos, declaró Richard. Moncharmin sacó el sobre del bolsillo de Richard y retiró los billetes temblando, ya que esta vez, para poder comprobar con frecuencia la presencia de los billetes, no habían sellado el sobre y ni siquiera lo habían pegado. Se tranquilizó al comprobar que seguían allí, y eran los auténticos. Los colocó en el bolsillo del faldón y los prendió cuidadosamente con el imperdible. Después de lo cual se sentó detrás de la levita, a la que no perdió de vista, mientras Richard, sentado a su mesa, no hacía el menor movimiento. Un poco de paciencia, Richard, ordenó Moncharmin. Ya faltan solo unos pocos minutos, el reloj dará enseguida las 12 campanadas de medianoche. A las 12 nos marchamos como la última vez. Tendré toda la paciencia que sea necesaria. El tiempo pasaba, lento, pesado, misterioso, asfixiante. Richard intentó reír. Terminaré por creer, dijo, en la omnipotencia del fantasma. ¿No crees que precisamente en este momento hay en la atmósfera de esta habitación un no sé qué que inquieta, que indispone, que asusta? Es cierto, aprobó Moncharmin, que estaba realmente impresionado. ¿El fantasma? Volvió a decir Richard en voz baja, como si temiera ser oído por oídos invisibles. ¿El fantasma? Si fuera realmente un fantasma el que dio esos 3 golpes secos sobre la mesa que oímos perfectamente, el que deja aquí los sobres mágicos, el que habla en el palco N-5, el que asesina a Joseph Bucá, el que hace caer la araña y el que nos roba. Ya que, en definitiva, aquí solo estamos tú y yo. Si los billetes desaparecen sin que ni tú ni yo intervengamos, nos veremos obligados a creer en el fantasma, en el fantasma. En aquel momento, el reloj que se encontraba encima de la chimenea dejó oír la primera campanada de la medianoche. Ambos directores se estremecieron. Les atenazaba una angustia cuya causa no habrían podido expresar y a la que intentaban combatir en vano. El sudor inundaba sus frentes. Y la última campanada sonó con más fuerza en sus oídos. Cuando el péndulo hubo callado, lanzaron un suspiro y se levantaron. Creo que podemos irnos, dijo Moncharmin. También yo, obedeció Richard. Antes de salir, ¿permites que mire en tu bolsillo? ¿Cómo no, Moncharmin? Debes hacerlo. ¿Y bien? Preguntó Richard a Moncharmin, que palpaba. El imperdible sigue ahí. Evidentemente, puesto que, como muy bien decías, no pueden robarnos sin que yo me dé cuenta. Pero Moncharmin, cuyas manos seguían buscando en el bolsillo, aulló, siento el imperdible, pero no los billetes. No. No bromees, Moncharmin. No es el momento. Toca tú mismo. Con un gesto brusco, Richard se quita la levita. Los 2 directores arrancan ¿el bolsillo estaba vacío? Lo más curioso es que el imperdible seguía clavado en el mismo sitio. Richard y Moncharmin palidecieron. Ya no podía dudarse del sortilegio. El fantasma, murmuró Moncharmin. Pero, repentinamente, Richard salta sobre su colega. ¿Solo tú has tocado mi bolsillo? ¿Devuélveme mis 20.000 francos? Devuélveme mis 20.000 francos, te juro por mi alma que no los tengo, suspira Moncharmin, que parece a punto de desfallecer. Y, como llamaban otra vez a la puerta, fue a abrirla con paso casi automático, pareciendo no reconocer al administrador Mercier e intercambiando con él algunas frases sin importancia, sin comprender nada de lo que el otro le decía, dejando por fin con gesto inconsciente en la mano de aquel fiel servidor asombrado, el imperdible que ya no podía servirle para nada. Capítulo 19. El comisario de policía,
el vizconde y el persa. La primera frase del comisario de policía al entrar en el despacho de la dirección fue para pedir noticias de la cantante. ¿No está aquí Christine Daae? Venía seguido, como ya dije anteriormente, por una compacta multitud. ¿Christine Daae? No, responde Richard. ¿Por qué? Moncharmin, por su parte, no tiene fuerzas ni para pronunciar una palabra. Su estado de ánimo es mucho peor que el de Richard, ya que Richard puede aún sospechar de Moncharmin, pero Moncharmin se encuentra ante un gran misterio, el que hace estremecer a la humanidad desde su nacimiento, lo desconocido. Richard vuelve a hablar, ya que la pequeña multitud que rodea a los directores y el comisario se mantienen en un silencio impresionante. ¿Por qué me pregunta usted, señor comisario, si Christine Daae no está aquí? Porque hay que encontrarla, señores directores de la Academia Nacional de Música, declara solemnemente el comisario de policía. ¿Cómo que hay que encontrarla? ¿Es que ha desaparecido? ¿En plena representación? ¿En plena representación? ¿Es extraordinario? ¿No es cierto? Y lo que es tan sorprendente como la desaparición es que sea yo quien deba informarles de ella. ¿En efecto? Asiente Richard, que se coge la cabeza entre las manos y murmura, ¿qué es esta nueva historia? Realmente hay motivos suficientes para dimitir. Y se arranca algunos pelos del bigote sin siquiera darse cuenta. ¿Así que ha desaparecido en plena representación? Repite, como en un sueño, sí, ha sido raptada en el acto de la cárcel, en el momento en que invocaba la ayuda de los cielos. Pero dudo de que haya sido raptada por los ángeles. En cambio, yo estoy seguro de ello. Todo el mundo se vuelve. Un joven pálido y que tiembla de emoción, repite, estoy seguro. ¿De qué está usted seguro? Pregunta mi Freud. De que Christine Daae ha sido raptada por un ángel, señor comisario, y podría decirle su nombre. Ajá, señor vizconde de Chagny, ¿pretende usted que la señorita Daae ha sido raptada por un ángel? ¿Por un ángel de la ópera, sin duda? Raúl mira a su alrededor. Evidentemente busca a alguien. En aquel momento en que le parece tan urgente acudir a la policía en ayuda de su prometida, habría deseado encontrar a aquel desconocido que hace poco le recomendaba discreción. Pero no lo encuentra en ninguna parte. Pues bien, ¿hablará? Sin embargo, no sería capaz de explicarse ante tanta gente, que se lo come con los ojos, llena de una curiosidad indiscreta. Sí, señor, por un ángel de la ópera, contestó al señor Mifroid. Y le diré dónde vive cuando estemos a solas. Tiene razón, señor. El comisario de policía invita a Raúl a sentarse a su lado y despacha a todo el mundo, con excepción naturalmente de los directores que, no obstante, no habrían protestado ya que parecían dispuestos a aceptar cualquier tipo de contingencias. Entonces Raúl cobra fuerzas, y empieza, señor comisario, ese ángel se llama Eric, vive en la ópera y es el ángel de la música. ¿El ángel de la música? Eso sí tiene gracia. ¿El ángel de la música? Volviéndose hacia los directores, el señor comisario de policía pregunta, señores, ¿vive con ustedes ese ángel? Los señores Richard y Moncharmin negaron con la cabeza sin sonreír siquiera. «Oh», exclamó Raúl, estos señores han oído hablar del fantasma de la ópera. Pues bien, puedo afirmarles que el fantasma de la ópera y el ángel de la música son la misma cosa. Y su verdadero nombre es Eric. El señor Mifroid se había levantado y miraba atentamente a Raúl. Perdón, señor, ¿acaso tiene usted intención de burlarse de la justicia? ¿Yo? Protestó Raúl, que pensó con dolor, otro que no quiere escucharme. Entonces, ¿a qué viene este cuento del fantasma de la ópera? Le aseguro que estos señores han oído hablar de él. Señores, al parecer conocen ustedes al fantasma de la ópera. Richard se levantó, llevando en sus manos los últimos pelos de su bigote. No, señor comisario. No, no lo conocemos, pero tendríamos un gran interés en conocerlo, ya que esta misma noche nos ha robado 20.000 francos. Y Richard volvió hacia Moncharmin una mirada terrible que parecía decir, devuélveme los 20.000 francos o lo cuento todo. Moncharmin la comprendió tan bien que hizo un gesto desesperado, dilo todo. Dilo todo. Mifroid miraba alternativamente a los dos directores y a Raúl, y se preguntaba si no se había caído en un asilo de locos. Se pasó una mano por el pelo. Un fantasma que, en una misma noche, rapta a una cantante y roba 20.000 francos es un fantasma muy ocupado, dijo. Si ustedes me lo permiten, vamos a ordenar el asunto. La cantante primero, los 20.000 francos después.
Veamos, señor de Chagny, intentemos hablar seriamente. ¿Usted cree que la señorita Daae ha sido raptada por un individuo llamado Eric? ¿Conoce a ese individuo? ¿Lo ha visto? Sí, señor comisario. ¿Dónde? En un cementerio. El señor Mifroid se sobresaltó, volvió a mirar a Raúl y dijo, ¿por supuesto? Allí es donde suelen encontrarse a los fantasmas. ¿Y qué hacía usted en el cementerio? Señor, dijo Raúl, me doy perfecta cuenta de lo extraño de mis respuestas y del efecto que producen en usted. Pero le suplico que me crea en mi sano juicio. De ello depende la salvación de la persona a quien, junto con mi hermano Philip, más quiero en el mundo. Quisiera convencerle en unas pocas palabras, ya que el tiempo apremia y los minutos son preciosos. Por desgracia, si no le explico desde el principio esta historia, la más extraña que usted pueda imaginar, no me creerá. Voy a decirle, señor comisario, todo lo que se acerca del fantasma de la ópera. Por desgracia, señor comisario, no sé gran cosa. Diga lo que sabe, diga todo lo que sabe. Exclamaron Richard y Moncharmin, de pronto muy interesados. Pero a la esperanza que habían concebido por un instante de conocer algún detalle capaz de ponerles sobre la pista del mistificador, pronto se vieron obligados a rendirse a la triste evidencia de que el señor Raúl de Chagny había perdido por completo el juicio. Toda la historia de Perros Guirec, las calaveras y el violín encantado no podía haber nacido más que en el cerebro trastornado de un enamorado. Además, era evidente que el comisario Mifroid compartía este punto de vista, y seguramente habría puesto fin a aquellas frases desordenadas, de las que hemos dado una visión en la primera parte de este relato, si las mismas circunstancias no se hubieran encargado de interrumpirlos. La puerta acababa de abrirse dejando paso a un individuo extravagante vestido con una amplia levita negra y provisto de un alto sombrero a la vez raído y reluciente, calado hasta las orejas. Corrió hacia el comisario y le habló en voz baja. Se trataba sin duda de algún agente que venía a dar cuenta de una misión urgente. Durante este coloquio, el señor Mifroid no perdía de vista a Raúl. Por fin dijo dirigiéndose a él, señor, ya hemos hablado bastante del fantasma. Vamos a hablar ahora de usted, si no tiene inconveniente. ¿Debía raptar usted esta noche a la señorita Daae? Sí, señor comisario. ¿A la salida del teatro? Sí, señor comisario. El coche que le ha traído debía después llevarlos a ambos. El cochero estaba ya avisado, y el itinerario estaba ya trazado, más aún, debía encontrar, en cada etapa, caballos de refresco, es cierto, señor comisario. Y, sin embargo, el coche sigue allí, esperando sus órdenes, al lado de la rotonda, ¿no es cierto? Sí, señor comisario. ¿Sabía usted que, al lado del suyo, había 3 coches más? No les he prestado la menor atención, eran el de la señorita Sorelli, que no había encontrado sitio en el patio de la administración, el de la Carlota, y el de su señor hermano, el conde de Chagny. Es posible, lo que sí es cierto, en cambio, es que si su carruaje, el de la Sorelli y el de la Carlota siguen estando en su sitio a lo largo de la acera de la rotonda, el del señor conde de Chagny ya no se encuentra allí. Esto no tiene nada que ver, señor comisario, ¿perdón? ¿Acaso el señor conde no se oponía a su matrimonio con Christine Daae? Este asunto no incumbe más que a la familia. Ya me ha contestado, se oponía, y por eso usted raptaba a Christine Daae, se la llevaba lejos de su hermano. Pues bien, señor de Chagny, permítame informarle que su hermano ha sido más rápido que usted, él es quien ha raptado a Christine Daae. ¿Oh? Gimió Raúl llevándose una mano al corazón. ¿No es posible, está usted seguro? Inmediatamente después de la desaparición de la artista, que ha sido organizada mediante complicidades que aún debemos establecer, subió en su coche, que inició una carrera enloquecida a través de París. ¿A través de París? Susurró el pobre Raúl. ¿Qué entiende usted por a través de París? Y fuera de París, ¿en qué dirección? La de Bruselas. Un grito ronco se escapa de la garganta del desgraciado joven. ¡Oh! Exclama. Juro que les alcanzaré. Y en un par de saltos sale del despacho. Y tráiganosla de nuevo, grita jovial el comisario. ¿Esa es una información que vale tanto como la del ángel de la música? Dicho lo cual, el señor Mifroid se vuelve hacia su auditorio asombrado y le administra un discursillo de honrado policía, pero nada pueril. No tengo la menor idea de si ha sido realmente el señor conde de Chagny quien ha raptado a Christine Daae, pero tengo que saberlo, y no creo que en este momento haya alguien con más deseos de informarme que su hermano el vizconde. Ahora debe estar corriendo, volando. ¿Es mi principal ayudante?
Este es, señores, el arte, que parece tan complicado de la policía, y que resulta no obstante de una asombrosa simplicidad cuando se descubre que lo mejor es hacer desempeñar el papel de policía a personas que no lo son. Pero quizás el comisario Mifroid no habría estado tan orgulloso de sí mismo si hubiera sabido que la carrera de su rápido mensajero había sido frenada al entrar en el primer corredor, libre ya de la masa de los curiosos a los que se había dispersado. El corredor parecía desierto. Sin embargo, una gran sombra se interpuso en el camino de Raúl. ¿A dónde va tan aprisa, señor de Chagny?, había preguntado la sombra. Raúl, impaciente, había levantado la cabeza y reconocido el gorro de Astracán de antes. Se detuvo. «¿Otra vez usted?», gritó con voz febril. «Usted que conoce los secretos de Eric y que no quiere que yo hable de ellos. ¿Quién es usted?». «Lo sabe muy bien, soy el persa», dijo la sombra. Capítulo 20. El vizconde y el persa Raúl recordó entonces que su hermano le había señalado una noche a aquel vago personaje del que se ignoraba todo, una vez en que se había comentado de que era un persa y que vivía en un viejo y pequeño apartamento de la calle de Rivoli. El hombre de tez de ébano, ojos de jade y gorro de astracán se inclinó hacia Raúl. «Confío, señor de Chagny, en que no haya traicionado el secreto de Eric». «¿Y por qué no debería traicionar a semejante monstruo, señor?», replicó Raúl en tono altivo, intentando liberarse del inoportuno. «¿Acaso es amigo suyo?». «Espero que no haya dicho nada de Eric, señor, porque el secreto de Eric es el de Christine Daae. Y hablar de uno es hablar del otro». «Oh, señor», exclamó Raúl cada vez más impaciente. «Parece usted al corriente de muchas cosas que me interesan, pero ahora no tengo tiempo de escucharle. Por última vez, señor de Chagny, ¿a dónde va tan aprisa? ¿No lo adivina?». «A socorrer a Christine Daae, entonces, señor, quédese aquí, ya que Christine Daae se encuentra aquí». «¿Con Eric?». «¿Con Eric? ¿Cómo lo sabe?». «Asistí a la representación y no hay más que un Eric en el mundo capaz de maquinar semejante rapto, ¿oh?», exclamó lanzando un hondo suspiro. «He reconocido la mano del monstruo, ¿lo conoce usted?». El persa no contestó, pero Raúl oyó otro suspiro. «Señor», dijo Raúl. «Ignoro sus intenciones, pero, ¿puede usted hacer algo por mí? Quiero decir, por Christine Daae». «Creo que sí, señor de Chagny, y este es el motivo por el que lo he abordado». «¿Qué puede hacer?». «Intentar llevarlo hasta ella, y hasta él». «Señor». «Es una empresa que yo he intentado vanamente esta noche, pero, si me hace este favor, mi vida le pertenece, señor». «Una palabra más, el comisario de policía acaba de informarme de que Christine Daae ha sido raptada por mi hermano, el conde Philippe. Oh, señor de Chagny, no lo creo en absoluto, eso no es posible, ¿no es cierto?». «No sé si eso es posible, pero hay modos y formas de raptar a alguien y el conde Philippe, que yo sepa, nunca ha estado metido en la magia». «Sus argumentos son convincentes, señor, y yo no soy más que un pobre loco, señor. Corramos, corramos. Me pongo enteramente a su disposición». «¿Cómo podría no creerle cuando nadie más que usted me cree? ¿Cuándo es el único en no reírse al oír el nombre de Eric?». El joven, cuyas manos ardían de fiebre, cogió en un gesto espontáneo las manos del persa. Estaban heladas. «¿Silencio?», dijo el persa deteniéndose y escuchando los lejanos ruidos del teatro y los más insignificantes chasquidos que se producían en las paredes y los corredores vecinos. «No pronunciemos ese nombre. Digamos, él. Tendremos menos posibilidades de llamar su atención. ¿Cree, pues, que está cerca de nosotros?». «Todo es posible, señor, si es que no se encuentra en este momento con su víctima en la mansión del lago». «¿Usted también conoce esa mansión?». «Si no está allí puede estar en esta pared, en el suelo, en este techo, qué sé yo. Puede tener el ojo pegado a esta cerradura, el oído en esta viga». Y el persa, rogándole apagar el ruido de sus pasos, arrastró a Raúl a través de corredores que el joven no había visto jamás, ni siquiera en los tiempos en que Christine le paseaba por aquel laberinto. «Esperemos», dijo el persa, «esperemos que Darius haya llegado». «¿Quién es Darius?», preguntó el joven siempre corriendo. «Darius es mi criado». Se encontraban en aquel momento en el centro de una auténtica plaza desierta, una sala inmensa mal iluminada por un pábilo de vela. El persa detuvo a Raúl, y en voz muy baja, tan baja que Raúl tuvo dificultad en oírlo, le preguntó: «¿Qué le ha dicho usted al comisario?».
Le he dicho que el verdadero raptor de Christine Daae era el ángel de la música, llamado el fantasma de la ópera, y que su verdadero nombre era Chis. ¿Y el comisario le ha creído? No. ¿No ha dado ninguna importancia a lo que usted le decía? ¿Ninguna? ¿Lo ha tomado por un loco? Sí. Tanto mejor. Suspiró el persa. Y la carrera continuó. Tras subir y bajar varias escaleras desconocidas para Raúl, los dos hombres se encontraron frente a una puerta que el persa abrió con una pequeña ganzúa que sacó de un bolsillo de su chaleco. Al igual que Raúl, el persa llevaba naturalmente un frac. La única diferencia es que él llevaba un gorro de astracán y Raúl una chistera. Era un insulto al código de elegancia que regía en los bastidores, donde se exige la chistera, pero se da por supuesto. Que en Francia se permite todo a los extranjeros, la gorra de viaje a los ingleses, el gorro de astracán a los persas. Señor, dijo el persa, su chistera le estorbará para la expedición que vamos a emprender, mejor sería dejarla en el camerino. ¿En qué camerino? En el de Christine Daae. Y el persa, tras dejar paso a Raúl por la puerta que acababa de abrir, le indicó, frente a él, el camerino de la actriz. Raúl ignoraba que se pudiera llegarse al camerino de Christine por otro camino que el que seguía de costumbre. Se encontraba al extremo del pasillo que solía recorrer antes de llamar a la puerta del camerino. Veo que conoce muy bien la ópera. No tan bien como él, dijo el persa con modestia. Y empujó al joven al camerino de Christine. Estaba igual que lo había dejado Raúl momentos antes. El persa, después de cerrar la puerta, se dirigió hacia el delgado panel que separaba el camerino de un amplio cuarto trastero. Escuchó. Luego tosió con fuerza. Inmediatamente se oyó un movimiento en el cuarto trastero y, pocos segundos más tarde, llamaban a la puerta del camerino. ¿Entra?, dijo el persa. Entró un hombre que también llevaba un gorro de astracán y vestía con una larga hopalanda. Saludó y sacó de su abrigo una caja ricamente cincelada. La depositó encima de la mesa, volvió a saludar y se dirigió hacia la puerta. ¿Nadie te ha visto entrar, Darius? No, amo. Que nadie te vea salir. El criado se arriesgó a lanzar una ojeada por los pasillos y desapareció con presteza. Señor, dijo Raúl, estoy pensando en una cosa, y es que aquí nos pueden sorprender, y eso sería muy embarazoso. El comisario no tardará mucho en venir a investigar a este camerino. Va. No es al comisario al que debemos temer. El persa había abierto la caja. Dentro había un par de largas pistolas de maravilloso dibujo y ornamento. Inmediatamente después del rapto de Christine Daae, he ordenado a mi criado que me preparase estas armas. Hace tiempo que las conozco, y no las hay más seguras. ¿Quiere acaso batirse en duelo?, preguntó el joven, sorprendido por la llegada de aquel arsenal. En efecto, nos dirigimos a un duelo, contestó el otro, mientras examinaba la carga de sus pistolas. ¿Y qué duelo? Dicho esto, tendió una pistola a Raúl y continuó diciendo, en este duelo seremos 2 contra 1, pero esté preparado para todo, señor, ya que no le oculto que tenemos que vernoslas con el adversario más temible que pueda imaginarse. Pero usted ama a Christine Daae, ¿no es cierto? Sí, la amo. Pero usted, que no la ama, explíqueme por qué está dispuesto a arriesgar su vida por ella, ¿odia a Eric? No, señor, no lo odio, dijo tristemente el persa. Si lo odiase hace tiempo ya que habría dejado de hacer daño. ¿Le ha hecho daño a usted? El daño que me hizo ya se lo he perdonado. ¿Resulta extraordinario oírle hablar de ese hombre?, continuó el joven. Lo trata de monstruo, habla de sus crímenes, él le ha hecho daño y encuentro en usted esa piedad inusitada que me desesperaba en Christine. El persa no contestó. Había ido a coger un taburete y lo había colocado apoyado contra la pared opuesta al gran espejo que ocupaba todo el panel de enfrente. Después, se había subido al taburete, y con la nariz pegada al papel con el que estaba tapizada la pared, parecía buscar algo. Bien, señor, dijo Raúl que ardía de impaciencia, le estoy esperando. Vamos. Vamos, ¿a dónde?, preguntó el otro sin volver la cabeza. A buscar al monstruo. Bajemos. ¿No me ha dicho que sabía cómo hacerlo? Lo estoy buscando. Y la nariz del persa siguió paseándose a lo largo de la pared. ¡Ah!, exclamó de repente el hombre del gorro. Es aquí. Y su dedo apretó,
por encima de su cabeza, un ángulo del dibujo del papel. Después se volvió y bajó del taburete. Dentro de medio minuto, dijo, nos encontraremos sobre sus huellas. Y, atravesando todo el camerino, fue a palpar el gran espejo. No, aún no cede, murmuró. ¿Así que saldremos por el espejo? Dijo Raúl. Igual que Christine, ¿sabía entonces que Christine Daae había salido por este espejo? Y en mis mismas narices, señor. Estaba oculto allí, tras la cortina del vestidor y la vi desaparecer, no por el espejo, sino en el espejo. ¿Y qué hizo usted? Creí, señor, que se trataba de una aberración de mis sentidos, de una locura, de un sueño. O de una nueva fantasía del fantasma, continuó el persa. ¡Ay, señor de Chagny! Continuó mientras seguía palpando con la mano el espejo. Ojalá tuviéramos que vernoslas con un fantasma. ¿Podríamos dejar entonces en la caja nuestro par de pistolas? Sáquese el sombrero, se lo ruego. Póngalo allí, y ahora, abróchese su chaqueta sobre el plastrón todo lo que pueda, igual que yo, bájese las vueltas, levántese el cuello, debemos hacernos lo más invisibles que podamos, y añadió aún, tras un corto silencio, mientras se apoyaba en el espejo, el disparo del contrapeso, cuando se actúa sobre el resorte desde el interior del camerino, es un poco lento en sus efectos. No ocurre igual cuando se está detrás de la pared y se puede actuar directamente sobre el contrapeso. Entonces, el espejo gira instantáneamente y se mueve con una velocidad increíble. ¿Qué contrapeso? Preguntó Raúl. Pues el que hace que se levante todo este lienzo de la pared sobre su eje. No pensará que se desplaza solo por arte de magia. Y el persa, acercando a Raúl con una mano, seguía apoyando la otra, con la que aguantaba la pistola, en el espejo. Pronto, verá, si presta atención, cómo el espejo se levanta algunos milímetros y cómo se desplaza luego otros pocos más de izquierda a derecha. Encajará entonces en un pivote, y girará. ¿Nunca se sabrá a ciencia cierta lo que puede hacerse con un contrapeso? Un niño puede hacer girar una casa con su dedito, cuando un lienzo de pared, por muy pesado que sea, impulsado por un contrapeso sobre su pivote, bien equilibrado, no pesa más que una peonza sobre su punta. «Esto no gira», exclamó Raúl impaciente. «Vamos, espere. Tendrá todo el tiempo que quiera para impacientarse, señor. El mecanismo, evidentemente, está herrumbrado o el resorte ya no funciona». La frente del persa se frunció. «También puede suceder otra cosa». «¿Qué, señor?» «Puede que él simplemente haya cortado la cuerda del contrapeso y con ello inmovilizado todo el sistema». «¿Por qué?» «Ignora que vamos a bajar por aquí». «Puede sospecharlo, ya que no ignora que yo conozco el sistema». «¿Fue él quien se lo enseñó?» «No. Hice mis investigaciones yendo en pos de él y, tras sus misteriosas desapariciones, lo encontré». «Oh, ¿es el sistema más sencillo de puerta secreta?» «Es un mecanismo tan viejo como los palacios sagrados de Tebas, la de las 100 puertas, como el de la sala del trono de Ecbátene, como la sala del trípode de Delfos, esto no gira». «¿Y Christine, señor?» «¿Christine?» El persa dijo fríamente, haremos todo lo que humanamente pueda hacerse, pero él puede detenemos desde el principio. ¿Acaso es el amo de estas paredes? Manda a las paredes, a las puertas, a las trampillas. Entre nosotros le llamamos con un nombre que significa algo así como el maestro en trampillas. Así me ha hablado Christine de él, con el mismo misterio y acordándole el mismo temible poder. Pero todo esto me parece extraordinario, ¿por qué estas paredes le obedecen solo a él? ¿Fue él quien las construyó? Sí, señor. Y, como Raúl le miraba con expectación, el persa le hizo señal de callarse, después, con un gesto le señaló el espejo, fue como un reflejo tembloroso. Su doble imagen se turbó, como en una onda estremecida, y después todo volvió a inmovilizarse. Ya ve, señor, esto no gira. Tomemos otro camino. Esta noche, no hay otro camino, declaró el persa, con una voz extraordinariamente lúgubre. Y ahora, cuidado. Y prepárese a disparar. Él mismo apuntó su pistola hacia el centro del espejo. Raúl lo imitó. El persa atrajo hacia sí al joven, con el brazo que le quedaba libre, y el espejo giró de repente, deslumbrándolos, entre un centellear cegador de luces, giró, igual que una de esas puertas giratorias que ahora se abren a las salas públicas, giró llevándose a Raúl y al persa en su movimiento irresistible y arrojándolos bruscamente de la plena luz a la más profunda oscuridad.
Capítulo 21. En los sótanos de la ópera, mantenga la mano en alto, dispuesta a disparar, repitió apresuradamente el compañero de Raúl. Tras ellos, la pared, dando una vuelta completa sobre sí misma, había vuelto a cerrarse. Los dos hombres permanecieron inmóviles unos segundos, conteniendo la respiración. En aquellas tinieblas reinaba un silencio que nada turbaba. Finalmente, el persa se decidió a hacer un movimiento y Raúl lo oyó deslizarse de rodillas, buscando algo en la oscuridad con sus manos que tanteaban. De repente, ante el joven, las tinieblas se aclararon prudentemente a la luz de una pequeña lámpara sorda, y Raúl retrocedió instintivamente como para escapar a la investigación de un enemigo secreto. Pero enseguida comprendió que aquella luz pertenecía al persa, cuyos gestos seguía. El pequeño disco rojo se paseaba con meticulosidad a lo largo de las paredes, arriba, abajo y alrededor de ellos. Aquellas paredes estaban formadas, a la derecha, por un muro y, a la izquierda, por un tabique de tablas, por encima y por debajo de sótanos. Raúl se decía que Christine debió haber seguido aquel camino el día que iba en pos de la voz del ángel de la música. Ese debía ser el camino habitual de Eric cuando venía a sorprender la buena fe y la inocencia de Christine. Raúl, que recordaba las frases del persa, pensó que aquel camino había sido misteriosamente construido por el fantasma mismo. Sin embargo, más tarde sabría que Eric había encontrado, como preparado para él, ese pasillo secreto de cuya existencia durante mucho tiempo había sido el único conocedor. Aquel corredor había sido construido durante la Comuna de París para permitir a los carceleros conducir a los prisioneros hasta los calabozos que habían construido en las bodegas, ya que los federados habían ocupado el edificio inmediatamente después del 18 de marzo y lo habían convertido, en la parte alta, en el punto de partida de las montgolfieras encargadas de llevar a los departamentos sus proclamas incendiarias, y la parte baja en una prisión de Estado. El persa se había arrodillado y dejado su linterna en el suelo. Parecía buscar algo y, de pronto, veló su luz. Entonces Raúl oyó un ligero crujir y vio en el suelo del corredor un cuadrado luminoso muy pálido. Parecía como si una ventana acabara de abrirse en los bajos aún iluminados de la ópera. Raúl ya no veía al persa, pero le sintió a su lado y notó su aliento. «Sígame y haga exactamente lo mismo que yo». Raúl fue conducido hacia el tragaluz luminoso. Vio entonces que el persa volvía a arrodillarse, y colgándose del tragaluz con las dos manos, se dejaba deslizar hacia abajo. El persa sujetaba la pistola con los dientes. Cosa extraña, el vizconde tenía plena confianza en el persa. A pesar de que ignoraba todo acerca de él y que la mayoría de sus frases solo habían servido para aumentar la oscuridad en toda esta aventura, no dudaba en pensar, que en este decisivo momento, el persa estaba de su lado contra Eric. Su emoción le había parecido sincera cuando le había hablado del monstruo. El interés que había demostrado no le parecía sospechoso. Por último, si el persa tuviera preparado algo en contra de Raúl, no le hubiera dado un arma. Además, en resumidas cuentas, no se trataba, costara lo que costara, de llegar hasta Christine. Raúl no podía elegir los medios. Si hubiera vacilado, incluso sin estar convencido de las intenciones del persa, el joven se hubiera considerado como el último de los cobardes. A su vez, Raúl se arrodilló y se colgó con las dos manos de la trampilla. «Suéltese del todo», oyó, y cayó en brazos del persa, que le ordenó inmediatamente echarse al suelo, volvió a cerrar la trampilla sobre sus cabezas, sin que Raúl pudiera saber cómo, y fue a tumbarse al lado del vizconde. Este quiso hacerle una pregunta, pero la mano del persa se apoyó en su boca e inmediatamente oyó una voz a la que reconoció como la del comisario de policía que hacía un momento le había interrogado. Ambos se encontraban entonces detrás de un tabique que los ocultaba perfectamente. Cerca de allí, una estrecha escalera subía a una pequeña habitación por la cual debía de pasearse el comisario haciendo preguntas, ya que se oía el ruido de sus pasos al tiempo que el de su voz. La luz que rodeaba los objetos era muy débil, pero, al salir de aquella espesa oscuridad que reinaba en el corredor secreto de arriba, Raúl no tenía dificultad en distinguirlos. No pudo contener una sorda exclamación al ver de pronto tres cadáveres. El primero estaba tendido sobre el estrecho rellano de la escalerilla que subía hacia la puerta tras la cual se oía al comisario, los otros dos se encontraban debajo de la escalera, con los brazos en cruz. Pasando los dedos a través del tabique que los ocultaba, Raúl hubiera podido tocar la mano de alguno de aquellos desgraciados. «¿Silencio?», susurró de nuevo el persa. También él había visto los cuerpos y con una sola palabra lo explicó todo, él. Ahora se oía la voz del comisario con mayor intensidad. Pedía explicaciones acerca del sistema de iluminación, que el regidor le daba. El comisario debía estar en el registro, o en sus dependencias.
contrariamente a lo que podría creerse, cuando se trataba de un teatro de ópera, el registro no estaba destinado a ejecutar música. Por aquella época, la electricidad se empleaba solo para ciertos efectos escénicos muy restringidos y para los timbres. El inmenso edificio y el mismo escenario aún se iluminaban con gas, y se regulaba y modificaba siempre la iluminación del decorado con gas hidrógeno, y eso se hacía mediante un aparato especial al que la multiplicidad de sus tubos hizo que fuera bautizado como registro de órgano. Al lado de la concha del apuntador, había reservado un nicho para el jefe de iluminación, que desde allí daba las órdenes a sus empleados, mientras vigilaba su ejecución. En este nicho era el lugar donde Mauclair se encontraba durante todas las representaciones. Sin embargo, Mauclair no estaba en su nicho, y tampoco sus empleados ocupaban sus puestos. Mauclair, Mauclair. La voz del regidor resonaba ahora en los bajos como en un tambor. Pero Mauclair no contestaba. Ya hemos dicho que había una puerta que daba a una escalerilla que subía del segundo sótano. El comisario la empujó, pero la puerta resistió. Vaya, vaya, dijo. Vea usted, señor regidor, no puedo abrir esa puerta, ¿siempre es tan difícil? El regidor empujó la puerta con un vigoroso golpe. Se dio cuenta de que, al mismo tiempo, empujaba a un cuerpo humano y no pudo contener una exclamación. Reconoció inmediatamente a aquel cuerpo, Mauclair. Todas las personas que habían seguido al comisario en aquella visita al registro avanzaron inquietos. ¡Qué desgracia! Está muerto. Gimió el regidor. Pero el comisario Mifroid, a quien nada sorprende, está ya inclinado sobre aquel enorme cuerpo. No, dijo, lo que ocurre es que lleva una borrachera de cuidado. Dijo. No es lo mismo. Sería la primera vez, declaró el regidor. Entonces le han dado un narcótico, es muy posible. Mifroid se incorporó, bajó algunos peldaños más y exclamó, miren. A la luz de un farolillo rojo, al pie de la escalera había tendidos dos cuerpos más. El encargado reconoció a los ayudantes de Mauclair, Mifroid bajó y los auscultó. Duermen profundamente, dijo. ¿Extraño? No podemos dudar de la intervención de un desconocido en el servicio de iluminación, y ese desconocido trabajaba sin duda para el raptor. Pero qué curiosa idea la de raptar a un artista en escena. Son ganas de crearse dificultades, de eso estoy seguro. Que busquen al médico del teatro. Y Mifroid repitió, extraño caso, muy extraño. Después, volvió a entrar en el pequeño cuarto, dirigiéndose a dos personas a las que, desde el lugar en que se encontraban, Raúl ni el persa podían ver. ¿Qué dicen ustedes de todo esto, señores? Preguntó. Son ustedes los únicos que no han dado su opinión. Sin embargo, deben tener una ligera idea. Entonces, por encima del rellano, Raúl y el persa vieron avanzar a las caras anonadadas de los dos directores, no se veía más que sus siluetas sobre el rellano, y oyeron la voz conmovida de Moncharmin. Hoy están ocurriendo aquí una serie de cosas, señor comisario, a las que no podemos dar explicación alguna. Y las dos siluetas desaparecieron. Gracias por la información, señores, dijo Mifroid en tono socarrón. Pero el regidor, cuya barbilla descansaba ahora en el hueco de su mano derecha, lo que significa un acto de reflexión profunda, dijo, no es la primera vez que Mauclair se duerme en el teatro. Recuerdo haberle encontrado una noche roncando en su nicho, junto a su tabaquera. ¿Hace mucho de eso? Preguntó el señor Mifroid, mientras limpiaba meticulosamente los cristales de su binóculo, ya que el comisario era miope como les suele ocurrir a los mejores ojos del mundo. Dios mío. No hace mucho, dijo el regidor. Mire. Era la noche, sí, seguro, la noche en que la Carlotta, ya lo sabe señor comisario, lanzó su famoso cuac. La noche en que la Carlotta lanzó su famoso cuac. Y el señor Mifroid, tras volver a colocarse en la nariz el binóculo de cristales transparentes, miró fijamente al encargado como si quisiera adivinar su pensamiento. ¿Así que Mauclair toma rapé? Preguntó en tono despreocupado. Claro que sí, señor comisario, mire, precisamente allí, en esa tablilla está su tabaquera, ¿oh, toma mucho? También yo. Dijo el señor Mifroid, y metió la tabaquera en su bolsillo. Raúl y el persa asistieron, sin que nadie sospechara su presencia, al traslado de los tres cuerpos que los tramoyistas vinieron a llevarse. El comisario los siguió y todo el mundo volvió a subir tras él. Por algunos instantes se oyeron sus pasos que resonaban sobre el escenario. Cuando estuvieron solos, el persa indicó a Raúl que se levantara.
Este obedeció, pero, como no había vuelto a alzar la mano a la altura de los ojos, dispuesta a disparar, igual que el persa, este le recomendó volver a ponerse en aquella posición y no abandonarla pasara lo que pasase. Pero esto cansa inútilmente la mano, murmuró Raúl, y si disparo no lo haré con seguridad. Cambie el arma de mano, entonces, concedió el persa. ¿No sé disparar con la mano izquierda? A lo cual replicó el persa con esta declaración extraña, que desde luego no era la más indicada para aclarar las cosas en el cerebro trastornado del joven: no se trata de disparar con la mano izquierda o con la mano derecha, se trata de tener una de las manos puesta como si fuera a apretar el gatillo de una pistola, teniendo el brazo medio doblado. En cuanto a la pistola en sí, después de todo, puede guardarla en el bolsillo. Y añadió, que esto quede bien claro, o no respondo de nada. Es una cuestión de vida o muerte. Ahora, silencio y sígame. Se hallaban entonces en el segundo sótano. Raúl podía entre igual ver tan solo, a la luz de algunas velas inmóviles, dispersas en sus cárceles de cristal, una ínfima parte de ese abismo extravagante, sublime e infantil, divertido como un teatro de polichinelas, espantoso como un abismo, que constituye los sótanos de la ópera. Son formidables y son 5. Reproducen todos los planos del escenario, sus trampas y trampillas. Los escotillones están allí reemplazados por raíles. Enormes vigas transversales soportan trampas y trampillas. Vigas, que se apoyan en bloques de fundición o de piedra, soleras o chisteras que forman una serie de soportes que permiten dejar paso libre a las glorias y a otras combinaciones o trucos. Se da cierta estabilidad a estos aparatos uniéndolos por medio de ganchos de hierro y según las necesidades del momento. Los tornos de mano, los tambores y los contrapesos están generosamente distribuidos en los sótanos. Sirven para maniobrar los grandes decorados, para realizar los cambios a la vista, para provocar la desaparición súbita de los personajes de los magos. Es en los sótanos, han dicho los señores X, Y, Z, que han dedicado a la obra de Garne un estudio muy interesante, donde se transforma a los cacoquimios en hermosos caballeros, a las horribles brujas en hadas radiantes de juventud. Tan pronto sale Satán de los sótanos como se sumerge en ellos. Las luces del infierno escapan de allí y el coro de los demonios los ocupan. Y los fantasmas se pasean como por su casa. Raúl seguía al persa, obedeciendo al pie de la letra sus recomendaciones sin intentar entender los gestos que le ordenaba, diciéndose que no le quedaba más esperanza que él. ¿Qué hubiera hecho sin su compañero en aquel espantoso dédalo? ¿Acaso no se habría visto detenido continuamente por la maraña de vigas y cuerdas? ¿No se vería atrapado en aquella gigantesca tela de araña? Y, de haber podido pasar a través de aquella red de alambres y de contrapesos que sin cesar aparecían ante él, corría el riesgo de caer en uno de los agujeros que se abrían por momentos bajo sus pies y cuyo fondo de tinieblas no podía alcanzar su mirada. Bajaban, seguían bajando. Ahora se encontraban en el tercer sótano. Seguían guiándose en la oscuridad, gracias a alguna lamparilla lejana. Cuanto más bajaban, más precauciones parecía tomar el persa, no cesaba de volverse hacia Raúl y de recomendarle que siguiera sus instrucciones señalándole el nodo de poner la mano, desarmada ahora, pero siempre dispuesta a disparar como si empuñara una pistola. De repente una voz atronadora les dejó clavados. ¿Alguien gritaba encima de ellos, al escenario todos los cerradores de puertas? El comisario de policía les reclama. Se oyeron pasos y unas sombras se deslizaron en la sombra. El persa había llevado a Raúl detrás de un bastidor, vieron pasar muy cerca y por encima de sus cabezas a viejos encorvados por los años y el peso de los decorados de la ópera. Algunos casi no podían sostenerse de pie, otros, por costumbre, con la espalda doblada y las manos tendidas hacia adelante, buscaban puertas que cerrar. Así eran los cerradores de puertas, antiguos tramoyistas agotados, de los que unos directores caritativos se habían apiadado. Les había hecho encargados de las puertas en los sótanos y en los tejados. Iban y venían sin cesar, de arriba a abajo del escenario, para cerrar las puertas, y se les llamaba también por aquella época, ya que me parece que ahora están todos muertos, los cazadores de corrientes de aire. Las corrientes de aire, vengan de donde vengan, son muy malas para la voz. El persa y Raúl se felicitaron de aquel incidente que les libraba de testigos molestos, ya que alguno de los cerradores de puertas, al no tener nada que hacer ni incluso tampoco un domicilio, se quedaba por pereza o por necesidad en la ópera y pasaba la noche en ella. Podían tropezar con ellos, despertarlos y tener que dar explicaciones. El interrogatorio del señor Mifroid salvaba a nuestros dos compañeros de aquellos encuentros desafortunados. Pero no pudieron disfrutar por mucho tiempo de la soledad, otras sombras bajaban ahora por el mismo camino por el que los cerradores de puertas habían subido.
Cada una de estas sombras llevaba una pequeña linterna, que agitaban moviéndola arriba y abajo, examinándolo todo a su alrededor y con todo el aspecto de buscar algo o a alguien. Vaya, murmuró el persa, no sé qué estarán buscando, pero podrían encontrarnos, huyamos, deprisa. La mano en guardia, señor, siempre dispuesta para disparar. Pliegue más el brazo, así, la mano a la altura del ojo, como si se batiera en duelo y esperara la orden de fuego. Meta su pistola en el bolsillo. Deprisa, bajemos, arrastraba a Raúl hacia el cuarto sótano. A la altura del ojo, es cuestión de vida o muerte, por aquí, por esta escalera, llegaban al quinto sótano. Ah, qué duelo, señor, qué duelo. El persa suspiró aliviado al llegar al quinto sótano, parecía disfrutar de algo más de seguridad de la que había mostrado antes, cuando se habían detenido ambos en el tercer sótano, sin embargo no abandonaba la posición de la mano. Raúl tuvo tiempo de extrañarse, una vez más, por lo demás sin hacer ninguna nueva observación. Ninguna, ya que en verdad no era el momento de extrañarse de aquella extraordinaria concepción de la defensa personal que consistía en guardar la pistola en el bolsillo mientras que la mano seguía dispuesta a servirse de ella, como si la pistola estuviera aún en la mano, a la altura del ojo, posición de espera de la orden de fuego en los duelos de aquella época. Con respecto a esto, Raúl creía recordar perfectamente que le había dicho, son pistolas de las que estoy seguro. De lo que le parecía lógico deducir lo siguiente, que le importaba estar seguro de unas pistolas a las que no va a utilizar. Pero el persa le detuvo en sus vagos intentos reflexivos. Haciéndole señal de detenerse, volvió a subir unos peldaños de la escalera que acababan de dejar. Después volvió rápidamente al lado de Raúl. «¡Qué tontos somos!», le susurró. «Pronto nos veremos libres de esas sombras de las linternas, son los bomberos que hacen su ronda». Los dos hombres permanecieron entonces a la defensiva durante 5 largos minutos por lo menos. Después, el persa arrastró a Raúl hacia la escalera que acababan de bajar, pero, de repente, con un gesto volvió a ordenarle inmovilidad. Ante ellos, la oscuridad se movía. «Cuerpo a tierra», exclamó el persa con un susurro. Los dos hombres se tiraron al suelo. Justo a tiempo. Una sombra que, esta vez, no llevaba ninguna linterna, tan solo una sombra en la sombra pasaba. Pasó tan cerca de ellos que podía tocarlos. Sintieron sobre sus rostros el soplo cálido de su capa. Ya que pudieron distinguirle lo suficiente como para ver que la sombra llevaba una capa que la envolvía de la cabeza a los pies. En la cabeza, un sombrero blando de fieltro. Se alejó, rozando las paredes con el pie y dando a veces, en las esquinas, patadas a las paredes. «Uf», exclamó el persa, «de buena nos hemos librado, esa sombra me conoce y ya me ha llevado 2 veces al despacho del director». «¿Será alguien de la policía del teatro?», preguntó Raúl. «Alguien mucho peor», contestó sin dar más explicaciones el persa. «No será él». «¿Él? Si no llega por detrás, veremos antes sus ojos de oro, esa es nuestra pequeña fuerza en la oscuridad. Pero puede llegar por detrás, con pasos de lobo, y somos hombres muertos si no llevamos siempre las manos como si fueran a disparar, a la altura del ojo, hacia adelante». El persa no había terminado aún de formular sus consejos, cuando una figura fantástica apareció ante los dos hombres. Un cuerpo entero, una cara, no solamente 2 ojos de oro, sino un rostro luminoso, una figura en llamas. Sí, una figura en llamas que avanzaba a la altura de un hombre. ¿Pero sin cuerpo? Aquella figura desprendía fuego. En la oscuridad parecía una llama con forma de cuerpo humano. «Vaya», exclamó el persa entre dientes, «¿es la primera vez que la veo?». El teniente de bomberos no estaba loco, él también la había visto. ¿Qué serán esas llamas? No es él, pero bien puede ser él quien nos la envía. Cuidado. Cuidado. Ponga la mano a la altura del ojo, por lo que más quiera. A la altura del ojo. La figura de fuego, que tenía un aspecto infernal de demonio en llamas, seguía avanzando a la altura de un hombre, sin cuerpo, delante de los dos hombres aterrorizados. Quizá él nos envía esta cosa por delante para mejor sorprendernos por detrás o por los lados, nunca se sabe con él. Conozco muchos de sus trucos, pero este no lo conocía aún. ¿Huyamos? Por prudencia, solo, por prudencia. La mano a la altura del ojo. Y huyeron los dos juntos a lo largo del corredor subterráneo que se abría ante ellos. Tras unos segundos de carrera, que parecieron larguísimos minutos, se detuvieron. «Es curioso», dijo el persa, «rara vez viene él por aquí».
Este lado no le interesa. No conduce ni al lago ni a la mansión del lago. Pero quizá sepa que estamos sobre sus pasos, a pesar de que yo le haya prometido dejarlo tranquilo y no volver a meterme en sus asuntos. Al decir esto, volvió la cabeza, y Raúl también. Vieron de pronto la cabeza de fuego detrás de las suyas. Los había seguido, debía haber corrido también, y quizás aún más aprisa que ellos, porque les pareció que se había acercado. Empezaron a distinguir a la vez un ruido cuyo origen les resultaba imposible adivinar. Solo cayeron en la cuenta de que este ruido parecía desplazarse y acercarse junto con la llama figura de hombre. Eran chirridos o más bien crujidos, como si miles de uñas rascaran una pizarra, produciendo un ruido absolutamente insoportable similar al que a veces se produce por culpa de una piedrecita engastada en una barra de tiza que chirría en la pizarra. Siguieron retrocediendo, pero la figura llama avanzaba, seguía avanzando ganándoles terreno. Ahora ya se distinguían muy bien sus rasgos. Los ojos eran completamente redondos y fijos, la nariz un poco torcida y la boca grande, con un labio inferior que colgaba en forma de semicírculo, recordaban los ojos, la nariz y el labio de la luna cuando la luna está totalmente roja, color sangre. ¿Cómo podía deslizarse aquella luna roja en las tinieblas, a la altura de un hombre, sin ningún apoyo, sin cuerpo para sostenerla, al menos aparentemente? ¿Cómo caminaba tan deprisa, en línea recta, con los ojos fijos, tan fijos? ¿De dónde venía todo ese crujir, chirriar, golpear que arrastraba tras de sí? Por fin, el persa y Raúl no pudieron retroceder más y se aplastaron contra la pared, sin saber qué iba a pasarles, quedando a merced de aquella figura incomprensible de fuego, y sobre todo ahora, del ruido más intenso, más vivo, muy numeroso, ya que sin duda aquel ruido era producido por cientos de pequeños ruidos que se agitaban en las tinieblas, bajo la cabeza llama. La cabeza llama, sigue avanzando, ya está aquí. Con su ruido, ya está junto a ellos. Los dos compañeros, pegados a la pared, sienten que los cabellos se les erizan de horror, porque ahora ya saben de dónde proceden los miles de ruidos. Avanzan en tropel, rodando por las sombras en innumerables olas pequeñas y apretadas, más rápidas que las que trotan en la arena con la marca alta, pequeñas olas nocturnas que corretean bajo la luna cabeza de llama. Las pequeñas olas se deslizan entre sus piernas, suben por ellas, irresistiblemente. Entonces, Raúl y el persa no pueden retener sus gritos de horror, espanto y dolor. Tampoco pueden continuar manteniendo las manos a la altura del ojo, postura de duelo en aquella época, antes de la orden de fuego. Sus manos bajan a las piernas para alejar las pequeñas olas luminosas que arrastran cositas agudas, olas llenas de patas, uñas, garras y dientes. Sí, Raúl y el persa están a punto de desmayarse como el teniente de bomberos Papín. Pero la cabeza fuego se ha vuelto hacia ellos al oír sus aullidos. Y les habla, no os mováis. No os mováis. Sobre todo, no me sigáis. ¿Soy el matador de ratas? ¿Dejadme pasar con mis ratas? Bruscamente desaparece la cabeza fuego y se esfuma en las tinieblas mientras, ante ella, el corredor se ilumina a lo lejos, gracias al movimiento que el matador de ratas ha hecho con su linterna sorda. Antes, para no espantar las ratas, había vuelto la linterna hacia él, iluminando su propia cabeza. Ahora, para apresurar su huida, alumbra el espacio negro ante él y entonces da un brinco, arrastrando consigo las olas de ratas, trepadoras, crujientes, los miles de ruidos. El persa y Raúl, liberados, respiran, si bien aún temblorosos. Debería haber recordado que Eric me habló del matador de ratas, dijo el persa, pero no me había dicho que tenía este aspecto. Es extraño que no lo haya encontrado jamás. Creía que se trataba de una de las jugadas del monstruo. Suspiró. Pero no, nunca viene a estos parajes. ¿Estamos muy lejos del lago?, preguntó Raúl. ¿Cuándo llegaremos? Vamos al lago. Vamos al lago. Cuando lleguemos al lago llamaremos, golpearemos las paredes, gritaremos, Christine nos oirá. Y también él nos oirá. Y si usted le conoce, le hablaremos. No sea infantil, exclamó el persa. Nunca entraremos en la mansión del lago por el lago. ¿Por qué no? Porque allí es donde ha acumulado toda su defensa, ni siquiera yo he podido llegar a la otra orilla, a la orilla de la casa. Primero hay que atravesar el lago, y le aseguro que está bien protegido. Me temo que más de uno de estos antiguos tramoyistas, viejos cerradores de puertas que han desaparecido misteriosamente, intentaron simplemente atravesar el lago. Es terrible, yo también estuve a punto de quedarme allí, si el monstruo no me hubiera reconocido a tiempo. Un consejo, amigo. No se acerque jamás al lago, y, sobre todo,
tápese los oídos si oye cantar a la voz bajo el agua, la voz de la sirena. Pero entonces, replicó Raúl en un transporte de fiebre, de impaciencia y de rabia, ¿qué hacemos aquí? Si no puede hacer nada por Christine, déjeme al menos morir buscándola. El persa intentó calmar al joven. Solo disponemos de un medio para salvar a Christine Daae, créame, y es penetrando en esa mansión sin que el monstruo se dé cuenta. ¿Y cree que podremos hacerlo? Si no tuviera esa esperanza, ¿no habría venido en su busca? ¿Por dónde entraremos en la mansión del lago sin pasar por el lago? Por el tercer sótano, del que tan inoportunamente hemos sido expulsados, señor, y al cual volveremos ahora mismo, le diré, señor, se exclamó el persa con la voz súbitamente alterada, le diré el lugar exacto. Se encuentra entre unos bastidores y un decorado abandonado del rey de Lejour, exactamente en el lugar en que encontró la muerte Joseph Bucá, ¿ah? ¿Aquel jefe de los tramoyistas al que se encontró ahorcado? Sí, señor, se añadió en tono singular el persa, y cuya cuerda no pudo ser hallada, vamos. Ánimo. En marcha, y vuelva a poner la mano en guardia, señor, pero, ¿dónde estamos? El persa se vio obligado a encender de nuevo la linterna. Dirigió el haz luminoso hacia dos amplios corredores que se cruzaban en ángulo recto y cuyas bóvedas se perdían en el infinito. Debemos estar, dijo, en la parte reservada al servicio de aguas, no veo ningún fuego proveniente de las calderas. Precedió a Raúl, buscando el camino, deteniéndose bruscamente al paso de algún hidráulico. Después, tuvieron que ocultarse ante el resplandor de una especie de fragua subterránea que acababan de apagar y ante la cual Raúl reconoció a los demonios entrevistos por Christine en su primer viaje el día de su primer rapto. Volvían poco a poco al prodigioso sótano que se hallaba debajo del escenario. Debían encontrarse entonces en el fondo de la cuba, a una gran profundidad, si pensamos que habían excavado la tierra 15 metros por debajo de las capas de agua que había en toda aquella parte de la capital, y que hubo que drenar toda el agua, se sacó tanta agua que, para hacerse una idea de la cantidad expulsada por las bombas, habría que imaginar una superficie como el patio del Louvre con una altura de 1,5 veces la de las torres de Notre Dame. De todos modos, tuvieron que conservar un lago. En aquel momento el persa tocó una pared y dijo, si no me equivoco, este podría ser uno de los muros de la mansión del lago. Golpeó entonces contra una pared de la cuba. Quizá no sea del todo inútil informar al lector de cómo habían construido el fondo y las paredes de la cuba. Con el fin de evitar que las aguas que rodean la construcción quedasen en contacto inmediato con las paredes que aguantaban todo el armazón de la maquinaria teatral, cuyo conjunto de estructuras, de carpintería, cerrajería y pinturas debe quedar aislado de la humedad, el arquitecto se vio obligado a construir en todas partes una doble envoltura. El trabajo para construir esta doble envoltura llevó un año entero. El persa golpeaba la pared de la primera envoltura mientras hablaba a Raúl de la mansión del lago. Para alguien que conociera la arquitectura del monumento, el gesto del persa parecía indicar que la misteriosa casa de Eric había sido construida en la doble envoltura formada por un grueso muro hecho en estacada, una enorme capa de cemento y otro muro de varios metros de espesor. Detrás del persa, Raúl se había aplastado contra pared y había escuchado con avidez. Pero no oyó nada, nada más que pasos lejanos que sonaban en el suelo, en la parte alta del teatro. El persa había vuelto a apagar su linterna. «Cuidado», dijo. «¿Cuidado con la mano?» Y ahora mucho silencio, porque intentaremos entrar en su casa. Y lo arrastró hasta la escalerilla que habían bajado antes, volvieron a subirla, deteniéndose en cada escalón, espiando las sombras y el silencio. Pronto se encontraron en el tercer sótano. Entonces el persa hizo una señal a Raúl de ponerse de rodillas y así, arrastrándose de rodillas y sobre una mano, la otra mano seguía en la posición indicada, llegaron hasta la pared del fondo. Apoyada en aquella pared había un gran lienzo abandonado del decorado del rey de Lejour. Y justo al lado de aquel decorado, un portante. Entre el decorado y el portante no había más espacio que para un cuerpo. Un cuerpo como el que un día se había encontrado colgado, el cuerpo de Joseph Bucá. Siempre de rodillas, el persa se había detenido. Escuchaba. Por un momento pareció dudar y miró a Raúl, después, sus ojos se clavaron arriba, en el segundo sótano, que les enviaba el débil resplandor de una linterna filtrándose entre dos tablas. Evidentemente aquel resplandor molestaba al persa. Por fin, agachó la cabeza y se decidió. Se deslizó entre el portante y el decorado del rey de Lejour. Raúl le siguió de cerca. La mano libre del persa tanteaba la pared. Raúl la vio un instante apoyarse con fuerza, como lo había hecho en la pared del camerino de Christine. Y una piedra basculó. Ahora, había un agujero en la pared.